Bueno, bienvenidos de nuevo al video podcast Las Nadie. Hace tiempo que no hacíamos vídeos, recuperamos de nuevo el espacio, la gota, la tertulia, y en esta ocasión lo hacemos pues bueno, para abrir boca en lo que son las terceras jornadas por la República, por la memoria de Torre Perojí, y lo hacemos en esta ocasión con el compañero Luis Segura Peña, que viene a presentar su cuarto libro, Mujeres Comunistas, las mujeres del PC en la provincia de Jaén. Y nos acompaña Luis y además nos acompaña nuestro amigo Bartolo. Bienvenido Luis, bienvenido Bartolo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues como decía, este es tu cuarto libro, que yo tenía uno que no lo tenía fichado. En la solapa trasera tenemos Comunistas en tierra de olivos, Comunistas en tierra de minas, en la comarca de Linares, y Comunistas en la campiña norte de Jaén. En esta ocasión, Mujeres Comunistas. Háblanos un poco de este y enlazamos la historia del PC en los 4 libros, resumidamente, aquí entre los 3. Sí, es un libro que tiene una relación estrecha con los 3 anteriores. Yo mi propósito desde 2015, cuando dejé mi dedicación política, digamos, en lo que convencionalmente se llama la primera línea, desde ese año pues estoy tratando de sacar a la luz la historia del PC en la provincia de Jaén, y en eso ha sido parte de mi dedicación los últimos años, ¿no? El cuarto libro está dedicado exclusivamente a la historia del PC, pero las mujeres, ¿no? Y lo que he dicho hasta ahora, y repito porque es una cosa para mí muy importante, es que la doble condición de ser mujer y ser comunista, pues sacar a la luz la identidad y la experiencia de estas mujeres. En el libro hay más de 200 mujeres. Me parece que es un acto de justicia. Un acto de justicia porque son mujeres que han estado olvidadas, que han sido humilladas, represaliadas, perseguidas, y que no habla nadie de ellas, no se saca a la luz. Entonces, sacar a la luz a estas mujeres me parecía eso, repito, que es un acto de justicia, ¿no? Y ese ha sido el objetivo del libro. El libro no es un trabajo propiamente de memoria histórica, si se entiende por tal un conjunto de personas, listados de personas, la condena que sufrieron, etcétera, sino que más bien es una continuidad de los otros 3. La historia del PC, pero en este caso desde la perspectiva de las mujeres. ¿Qué mujeres hubo y ha habido en la provincia de Jaén desde que se constituyó el PC, el Partido Comunista de España, en 1921 hasta 1995? Y bueno, yo creo que aparte de ser un acto de justicia, estoy contento porque el libro está teniendo muy buena aceptación. Repito, porque nadie habla de las mujeres. Jaén en la historia del Partido Comunista de España ha sido muy importante. Hubo una época en la República en que eran Madrid, Valencia y Jaén, la tercera provincia en importancia. Bueno, eso se vio favorecido porque Jaén fue zona de retaguardia, no hubo frente de guerra nada más que en la comarca de Andújar, lo que es la línea divisoria entre las provincias de Jaén y Córdoba. Entonces, claro, al quedar Jaén prácticamente, a la excepción de 3 municipios, en la zona de retaguardia, pues eso favoreció que el crecimiento del PC fuese espectacular. Editó un periódico, 2 números a la semana y después diario. Sí, sí. Y hubo una gran aportación a las milicias en la guerra civil y al ejército regular. Y funcionaron infinidad de organizaciones sociales que algunos autores le han llamado la galaxia del PC, ¿no? Pues la agrupación de mujeres antifascistas, la Unión de Muchachas, las Juventudes Socialistas Unificadas, que fue la unificación de jóvenes de las Juventudes Socialistas del PSOE y las Juventudes Comunistas del PC, el Socorro Rojo. Hubo mujeres que escribieron en el periódico del partido, el periódico provincial Frente Sur, hubo mujeres que fueron concejalas, otras que fueron sindicalistas, es decir, hubo muchas mujeres. Y después el partido, como podremos decir después, para no hacer muy larga la intervención, estuvo organizado en esta provincia. El Partido Comunista de España ha estado organizado en esta provincia de forma ininterrumpida durante todo el periodo del franquismo, ¿no? Hasta nuestros días, desde que terminó la guerra. Sí, que la dictadura no llegó a romper. No, detuvo, desarticuló, rompió 3 veces el comité provincial, pero se reorganizaba otra vez, ¿no? Bueno, y este libro está dedicado a eso. Estoy contento porque, repito, es sacar a la luz mujeres que han estado algunas
duramente reprimidas y humilladas y sobre todo silenciadas, ¿no? Porque eres mujer y encima comunista, pues es la doble condición para que te silencien, te oculten y te marginen, ¿no? Este ha sido el propósito del libro. Pues es muy interesante porque nos da a nosotros, a los jóvenes, al que se quiera leer esto, pues nos invita a reflexionar el por qué desde el año 1921 hasta el 95 sí que ha habido una implicación política bastante importante a nivel general en un partido dedicado básicamente a defender los derechos de la clase trabajadora y esa similitud a los tiempos actuales en los que no se está viendo esa vinculación a nivel... Antes estábamos hablando de eso, Bartolo y yo, cómo podíamos traer estos tiempos de lucha, de reivindicación en los municipios, comparándolo los tiempos de la República, las similitudes de lo que está pasando actualmente a nivel político y social durante el tiempo del periodo de la República y la actualidad, y esa vinculación que a pesar de la dictadura se mantuvo activa, militante, no solo en los hombres, sino también en las mujeres en tiempos difíciles. Hace unos 2 o 3 miércoles estuvo Luis también aquí en la Torre en Artiligá, presentando su libro en Artiligá, ¿no? Y bueno, entonces desde entonces ahora, como llevo 4, 5 o 6, no sé cuánto ha empezado el libro, también, la similitud entre este y el anterior, que también lo leí, el de este sí lo completé, refiriéndote al primero que hiciste, ¿no? Tiene mucho parecido en el sentido de cómo lo construye, cómo lo hace, cómo lo escribe, ¿no? Y para mí es profundidad, ¿no? Seriedad o mucha... Su oficio de bibliotecario se ve, la mano de bibliotecario se ve en el libro, que se construye con mucha objetividad y no recuerdo ahora el adjetivo, ya lo buscaré y lo diré. Es sinceridad en los datos. Los datos buscan por todos sitios. Si alguien se quiere documentar acerca de el papel de la mujer durante todo el tiempo de lucha, será una referencia al libro de Luis, porque poco habrá que hablen del tema y esté tan documentado como este. No lo sé. Pero a mí eso es lo que porque como amante de la historia que soy, veo que bueno, la historia es muy difícil de reproducir objetivamente, porque es muy difícil y casi imposible. Pero sí, contra más sinceridad se ponga y contra más objetividad se ponga en reconstruir esa historia, llega más veraz, llega a los que lo leen. Y en este caso, pues veo que sería o será un sitio donde indagar otros posibles historiadores que vengan detrás. Sí, bueno, yo que también me leí el primero que presentamos aquí, por cierto, se me ha olvidado dar un dato que, bueno, mucha gente que te vea, que te conozca, sabe perfectamente que ha sido coordinador provincial de Izquierda Unida y secretario político del PC de la provincia de Jaén durante muchos años, y que, bueno, sabes no solo la historia del partido porque te guste, sino porque además has trabajado en ella muchos años. Y quería dar ese dato también. El primer libro que se presentó aquí en Torpelojí también, que fue Comunista en Tierra de Olivos, que al que hacía referencia Bartolo, yo también lo recuerdo, ese sí que me lo he leído. Y es verdad, es cierto que si que es tu cuarto libro ya, hace una continuación, pues estamos hablando de eso, de un libro en el que los datos históricos, no entrando, pero también entran en muchos detalles personales, pues puede ayudar a mucha gente a entender la importancia de la militancia. Es a lo que yo extraje. Conclusión. Sí, sobre todo aquel libro que era comunista en términos generales en la provincia de Jaén, y me imagino que este va por la misma línea, ¿no? Es una especie de reflexión e invitación también, no solo a conocer la historia de las mujeres comunistas, sino la importancia de la militancia. Claro, es que la historia de la importancia que tiene, yo no tengo una visión nostálgica de la historia, no es por nostalgia por lo que yo hago estos trabajos, sino que es que es imposible explicarse el presente, los problemas que tienen los jóvenes hoy, el de la vivienda, del trabajo, de las pensiones,
de la infraestructura, de la agricultura. Es imposible explicarse los problemas de hoy sin comprender la historia, sin saber algo de la historia, porque todo lo que ocurre en este momento y en cualquier momento tiene unos antecedentes que hay que conocer, por lo menos en sus líneas generales. Y además es imposible engancharse a un proyecto de futuro, de transformación, sin tener en cuenta el pasado y el presente, ¿no? Los tres, pasado, presente y futuro, hay que establecer, decimos los de izquierda, una relación dialéctica. Porque la hay, esa relación dialéctica, lo que tenemos que hacer es descubrirla, ¿no? Entonces, efectivamente, el libro va también en ese sentido, una acumulación de experiencias. En este momento existe un vendaval neofascista, neoconservador fortísimo. Bueno, aquí tenemos un banco de pruebas de cómo otras personas, en este caso mujeres, hicieron frente a periodos también muy duros de la derecha fascista, además. Ahora es neofascista, porque es una especie de fascismo nuevo, ¿no? De este momento momento histórico. La historia no se repite nunca. Pero claro que, ¿cómo lucharon las mujeres estas? Y los hombres también, los otros libros, ¿cómo lucharon? Pues una experiencia acumulada que nos puede servir. Lo que está claro es que la vida sin un ideal, sin una arquitectura de ideas, en el que ilusionarnos por mejorar las relaciones entre la gente, las relaciones laborales, es más sosa, más triste, más solitaria, ¿no? Entonces, claro, engancharse en un proyecto de transformación, en un ideal, pues es necesario conocer los antecedentes, ¿no? Además, el libro salió en el contexto del 8 de marzo. Del 8 de marzo y también de esa onda expansiva de una ultraderecha que hay que rascar para ver lo que hay detrás de esa ultraderecha. Yo creo que mucha desafección que se dice ahora, mucho alejamiento de los jóvenes de la política, se debe a que están abrumados con un montón de ideas huecas, palabras rimbombantes, que lo que hacen es enmascarar lo que cuando arranca uno, que es lo que hay detrás. Voy a poner un ejemplo. Si todos hablamos de que este hombre que dirige Estados Unidos y que quiere dirigir el mundo, Donald Trump, pues que Trump esto, Trump lo otro, pero la pregunta sería ¿quién hay detrás de Trump? Porque a lo mejor Trump es una liebre de trapo. Sí, y a mi juicio detrás de Trump hay una parte del capitalismo que ya no está dispuesta, por ejemplo, a repartir sus impuestos con los pobres, con los trabajadores, que le sobra la democracia, que como estamos viendo ellos creen en una democracia de los portaaviones de las bombas, pero el orden democrático que ha estado desde después de la Segunda Guerra Mundial lo están bombardeando, valga la palabra, ¿no? Literalmente. Es decir, le sobra ese orden internacional, que no es que fuera un orden revolucionario, pero era un orden que suponía un paso en la historia con respecto a lo que había antes de 1945. Bueno, pues todo esto es muy importante que lo conozcamos desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Y el contexto, decía yo, el 8 de marzo. El 8 de marzo no es una fecha festiva. Igual que el 1 de mayo tampoco lo es. Es una fecha histórica de la lucha por la igualdad de los hombres y las mujeres en cuanto a los derechos, ¿no? Los hombres y las mujeres somos distintos en cuanto a género, en cuanto a multitud de cosas, pero debemos ser iguales en derechos. Y el 8 de marzo ha sido una fecha en la que apareció el libro. No ha sido gratuita, yo tenía especial importancia en que apareciera en torno al 8 de marzo, y la editorial pues le pareció muy bien también. Por eso salió a la calle, se publicó unos días antes del 8 de marzo, ¿no? Y después la segunda idea del contexto es lo que acabo de decir, ese vendaval neofascista que nos invade, que ojo, es peligrosísimo, ¿eh? Es muy peligroso y que hay que analizar bien, porque es un capitalismo distinto al que mi generación luchó contra ellos. Pero este capitalismo es capaz de llevárselo todo por delante. Por eso hay que estar atentos, hay que reflexionar. Termino con esta idea. Si la izquierda no analiza bien la realidad, está condenada a hacer una política equivocada. Siempre. Ojo, si la izquierda no analiza bien la realidad, sea la realidad de un problema laboral, de un problema de un municipio, de un problema de una provincia, de un problema de España o del mundo, si no se analiza bien la situación, la respuesta que le da es equivocada, porque parte de un análisis equivocado. Por eso es tan importante analizar ese capitalismo de hoy, que es ultraconservador, que es muy neofascista, porque representa un capitalismo distinto. Y es más, creo que la división de la izquierda y la falta de unidad, que es fundamental, no hay idea más sagrada en la izquierda que la unidad.
Sí. Porque la izquierda, el movimiento obrero y la organización de los trabajadores nació con unidad frente al poder del capital. Bueno, la idea más sagrada es la unidad. Todo lo que sea cultivar la unidad está en la buena dirección. Entonces, bueno, pues esa idea de unidad es fundamental en este momento de esa ola que yo estoy diciendo, ¿no? Bueno, este contexto es el que tiene el libro. Claro, pero yo lo que veo es, o a lo mejor estoy equivocado, tú que has hecho el libro me lo vas a aclarar. Las mujeres, las personas, vamos, todos en general, pero hablando de mujeres, ¿tenían las mujeres en ese tiempo más clara la idea de dónde había que situarse políticamente, la lucha, dónde había que enfocarla que actualmente? Ya me refiero a todo el mundo, pero hablamos de mujeres porque... ¿Por qué? Porque entiendo que quizá ahora en los tiempos en los que estamos bombardeados con muchísima información, muchísimas historias, nos venden muchas. Lo primero que han hecho ha sido decirnos que ya no somos obreros, cuando da igual el trabajo que yo siempre veo. Si tu vida depende de un jornal, eres obrero, te dedicas a lo que te dediques, pero eso sí ha conseguido el capitalismo hacernos ver que ya no somos obreros, que ya somos otra clase de cosas. Entonces, como que veo a la sociedad en general más perdida en esa lucha, en esa identidad, que a lo mejor estas mujeres y estos hombres que sí. Por eso, precisamente ya lo ha apuntado a mi Luis, en los tiempos de estas mujeres de lucha, el enemigo lo tenían clarísimo quién era. Lo tenían enfrente y luchaban contra el enemigo, que era pues el dueño del cortijo, si eran campesinas, si estaban trabajando en una empresa, era el dueño de la empresa, que los que la explotaba y los que no le daban sus derechos. Estaba identificado clarísimamente. Y en cambio, en la sociedad hoy día, seguramente una de las tácticas del capitalismo es ocultar al enemigo. ¿El enemigo quién es el enemigo? Que incluso en algunos casos somos nosotros mismos los enemigos de nosotros mismos. Sí. Esa es la confusión tan tremenda que hoy día, en la época que estamos de la superinformación, la información al instante, información de lo que está ocurriendo ahora mismo en no sé dónde, y eso se ve como un gran logro, y a lo mejor lo es. Lo que ocurre es que está utilizado por ellos para precisamente ser todo lo contrario a un bien, que es un mal. En esa sociedad donde nos encontramos de ahora mismo de la superinformación, nos llevan hacia donde quieren y nos tapan al enemigo. El Trump, que es ese que has dicho, y seguramente es una liebre de trapo, que es, para mí sí que lo es simplemente el que encabeza a todo ese movimiento, que tampoco es uno, sino un conjunto, donde yo creo, por eso también hay una contradicción, porque es que la contradicción del capitalismo está, como decía Marx, estaba en sí mismo, ¿no? El principal objetivo del capitalismo es tener beneficio, no tiene otro. Cuando surge, entre media y ahora, y cada vez más. Y eso es una contradicción porque será imposible. No sé si hoy se podrán cumplir los objetivos de conseguir el 5% más que el año pasado y el siguiente el 6% del año anterior. No sé si se podrá cumplir, pero llegará un momento en que es imposible, a pesar de que para conseguir ese 5%, ese monto, destruya un planeta. Bueno, planeta no en este caso. Países. Lo destruye, que son los recursos, hasta el máximo explotarán. Recuerdo yo cuando estudiaba los años que nos decían, para los años 70, para los años 80 se acabará la reserva de petróleo. Lo recuerdo. Bueno, pues después empezó, entonces los gastos que daban. Es que la forma de extraer el petróleo hoy día también son diferentes. Claro, pero es que al máximo. Consecuencias de eso no le importa, son los beneficios. Sí, pero el capital no solo ha sabido hacer nuevas formas de sacar petróleo, sino también de convencer a los trabajadores y a trabajadoras de que no se agrupen y no estén unidos frente a eso. Y antes has dicho una cosa, Bartolo, que quiero volver a traer al libro, es la información. Hoy tenemos sobreinformación, o sea, hoy de lo que no puede decir una persona es que no le llega información. O sea, le llega de sobra. Le llega información de la buena y de la mala. Pero los bulos han existido siempre. En esta época
estamos hablando del año 21 al 95, no existían las redes sociales, hubo una etapa en la que ya teníamos televisión, pero la mayoría de esa etapa, de este periodo, la información podía venir a través de algún panfleto que se pudiera lanzar, a través de las radios estas, la mayoría de veces clandestinas. ¿Cómo hacía hablamos de mujeres, cómo hacían las mujeres? Que además tenían en la mayoría de las etapas del 21 al 95 limitada también la presencia pública en la mayoría de sitios a los que los hombres podían acudir, y en la que la mayoría de sitios a los que podía acudir la mujer en esa época era a la plaza a comprar o a la iglesia. ¿Cómo se conectaba la idea de militancia? ¿Cómo se organizaban ellas? Bueno, lo hacían de varias maneras, ¿no? Pero voy a poner algunos ejemplos muy concretos. Las mujeres crearon en 1965 un movimiento que se llamó Movimiento Democrático de Mujeres, que en el año 70 estaba vinculado al PC, pero también a otra gente que no eran del Partido Comunista. Hicieron un programa, acordaron un programa del Movimiento Democrático de Mujeres en 1976, que en el libro está el programa, que muchas de las reivindicaciones y propuestas que hacían siguen vigentes, a mi juicio, en este momento. Claro. Bueno, pues hicieron eso, crearon eso. O sea, la lucha de las mujeres, que ahora está en auge también, ojo, que eso es una de las cosas que nos da esperanza, la lucha feminista. Este año la manifestación del 8 de marzo en Jaén ha sido impresionante. Ha sido una bocanada de aire fresco, porque ha sido muy numerosa con respecto a los últimos tiempos, ¿no? Bueno, pues crearon, por ejemplo, eso. ¿Qué hacían también? Bueno, en la lucha clandestina las mujeres jugaron un papel fundamental para hacer campañas de ayuda a los presos políticos. Había miles de presos políticos en el franquismo. Las mujeres en la retaguardia afuera organizaron campañas de ayuda para los presos, para que pudieran comer mejor, para que tuvieran ropa mejor, etcétera, etcétera. En los años inmediatamente después de la guerra, en que funcionó la guerrilla, que no eran malhechores, que eran luchadores por la república y por la libertad, hay que decirlo eso, porque algunas personas... Sí, pues, pero ahí jugaba lo que estamos hablando, la mala información de la prensa del momento. Bueno, pues ¿qué hicieron las mujeres? Las mujeres eran las llamadas guerrilleras del llano, eran enlaces. Los guerrilleros sin los enlaces no podían subsistir. Pues las mujeres, y aparecen aquí mujeres enlaces de la provincia de Jaén. Aparecen mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres, como he dicho antes, o mujeres que hicieron campañas de ayuda para los presos políticos que estaban en las cárceles, ¿no? Todo eso es lo que hicieron. Escribieron a la Pirenaica, hay una selección de cartas. La Pirenaica, para quien no lo sepa... Radio España Independiente era una emisora clandestina del Partido Comunista de España, que montó esa emisora para poder expresarse y poder difundir pues, problemas laborales, problemas sociales. Que era, haciendo así una entradilla, era el podcast que tenemos ahora. Exactamente. Pero exactamente. Bueno, pues también hubo cartas escritas desde la provincia de Jaén, porque el ámbito del libro es la provincia de Jaén. Hubo cartas escritas por mujeres desde la provincia hasta... Hay una carta de una niña de 11 años de Torre Perojil, que escribió a la Pirenaica diciendo que la escuela debería de enseñarse algo más que historia sagrada. Venía a decir la niña con 11 años, está bien que nos digan la historia sagrada, pero algunas cosas más, ¿no? Por lo visto los maestros pues se les iba la mano hablando mucho de historia sagrada y a lo mejor menos de otras cosas, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo, hay más cartas de mujeres que denunciaban problemas laborales, que reivindicaban mayor salario en la aceituna, es decir, todas esas cosas las que hacían las mujeres. Entonces, claro que era otra forma de militancia, pero tampoco hay que mitificar, hacían lo que podían según su tiempo. Ahora los jóvenes lo que deben de hacer es lo que puedan según su tiempo. Sí. Pero hay cosas que son insustituibles. Por ejemplo, no sirve para nada tratar de mejorar la vida siendo un francotirador. Hay que asociarse, hay que organizarse en un sindicato, en un partido político, sea en el Partido Comunista de España, pues mirar sobre hojuelas, en Podemos, en una asociación cultural, como Artiligá, es decir, una asociación de padres de alumnos, una asociación de mujeres. Hay que organizarse, porque es difícil mejorar la vida de la gente y cultivar un ideal en solitario, eso no es posible. Y esto es lo que hay que copiar de estas mujeres antes, que no lo hacían en solitario. Todo eso, todas esas cosas, yo creo que les puede servir, ¿no? Bueno, y hacía muchas cosas más. Las mujeres
a partir del último capítulo del libro, que es desde 1977. En el mes de abril del 77, desde el 9 de abril del 77 es legal el Partido Comunista de España. No es que nos legalizaran en forma así como que nos otorgara, es que no habíamos ganado la legalización. Sí. Es como la democracia. Es como cuando dice, llegó la democracia. Sí, la democracia no fue otorgada, fue conquistada. ¿Y de qué manera? ¿No? Algo para los demócratas las trajo el rey. Claro, y pues, una cosa así, pues desde 1977 a 1995, que es el último capítulo del libro, hay mujeres que han sido cargos públicos, aparecen 3 mujeres de Torre Perugil, 2 fueron concejalas, es decir, hay una historia de mujeres ya más actuales, otras fueron sindicalistas, algunas mujeres ayudaron a la constitución de comisiones obreras en la provincia de Jaén, los últimos años del franquismo aparecen aquí, siempre desde la perspectiva del PC, porque es un libro del PC, ¿no? Claro. Después ha dicho antes, Bartolo ha dicho antes una cosa que es muy importante, yo quiero, o quizás tú, no recuerdo, cuando he dicho lo de la sinceridad, vamos a ver, el libro, yo lo que el otro día decíamos en la reunión de aquí detrás, el libro no es neutral. Vamos a ver, si alguien ya empieza por ahí, pues lo digo yo y ya, pues, para que no nos llamemos a engaño. El libro no es neutral. Primero, porque yo no creo en la neutralidad. Todo el que escribe, todo el que habla en la radio, un tertuliano es neutral, un periodista, un historiador, no es neutral. Desde el momento en que todo lo que escribe y habla pasa por el filtro de su propia subjetividad, su cultura, sus prejuicios, su familia, su experiencia, su trabajo, no es neutral, el libro no es neutral. Pero además, no es neutral y tampoco porque yo primero que no creo en la neutralidad y segundo porque yo soy militante del PC, de base, yo no estoy en ninguna... que es otro pero está en todo. Eso, pero a continuación decimos, en estos días que estamos presentando el libro en diversos municipios de la provincia de Jaén, el libro no es neutral, ya lo digo, lo dice el autor, para que no lo digáis nadie, lo digo yo, pero no es arbitrario. Arbitrario significa que lo que se dice está documentado. Es un libro de investigación histórica. ¿Por qué es un libro de investigación histórica? Porque se citan las fuentes de información, los archivos civiles, los militares, las publicaciones que yo he consultado, la bibliografía, las notas a pie de página. El libro no es neutral, pero no arbitrario. Se cita en la fuente de información y cualquiera que se aficione a la historia puede acudir a esa fuente de información. Sí. Y lo que se dice está documentado. Por eso no es arbitrario, no es un libro arbitrario. Es un libro de investigación histórica porque sigue la metodología de la investigación histórica y porque aparecen las fuentes, se citan las fuentes desde las que se sacan los datos que se contienen en el libro, ¿no? Sí quería yo hacer otra introducción, porque cuando se habla de mujeres o de hombres, siempre pasa. Yo por lo menos es una cosa que defiendo, porque como soy de pueblo, pues siempre se intenta hacer política y muchas veces caemos, o cae la izquierda también, en hacer política pensando en el pensamiento de ciudad, de capital. Entonces, ¿qué diferencia, si tú has podido trasladarla al libro, entre las mujeres que podían hacer política desde la ciudad y las dificultades añadidas, que ya añadió a ser mujer, añadió al tiempo y añadió a ser de pueblo o de serranía? Por ahí creo que, no sé, me refiero a que en el tiempo desde el 21 hasta esos tiempos eran tan difíciles para todos, más para las mujeres. Entonces las mujeres que aparecen, que se significaron por su lucha, convencidísimas, clarísimamente tendrían una conciencia de clase y su objetivo los tendrían muy claros, porque tienen que luchar doble que los hombres. Siempre ha sido así, en aquella época muchísimo más, eso está clarísimo. Entonces, para mí son héroes estas mujeres porque sobresalieron, las que menciona Luis, sobresalieron por encima de las demás mujeres en el sentido de arriesgarse en todos los sentidos. Y para mí, no lo sé, porque como he dicho, estoy en los principios, ¿no?, de la lectura. Para mí, seguramente también porque el partido actuaba en función del tiempo que era, ¿no?, y con la mentalidad que había, eso, aunque tenía la obligación de romper esa mentalidad, la obligación del progresista. Fue también un freno, el partido en sí no reconoció el valor de aquellas mujeres, no se las reconoció el total, en el sentido de que, por ejemplo, darle la parcela de poder que le correspondía no se la dio, y no se la dio
Pues no es que no se lo mereciera, sino yo creo que por la mentalidad también machista que De la época, claro. el partido de aquel momento existiría, ¿no? Sí. Hasta que no llegan las cuotas de poder y la lucha, y eso lo consiguió la mujer con mucha presión y con mucho dejarse atrás muchísimas mujeres, ¿no? Y eso, ¿hasta qué punto lo abarcas tú en el libro? Se abarca, ¿no? Sí, esa es la principal crítica que aparece en el libro. El Partido Comunista de España también ha tenido en su seno actitudes machistas y la sigue teniendo. No queremos que el patriarcado ya no existe. No. Y eso está explícitamente. Incluso en el último capítulo la participación de la mujer pues era más lenta para ser concejala, era más lenta para estar en los órganos de dirección de un pueblo, etcétera, ¿no? Eso es la principal crítica que aparece y aparece con claridad. Costó sangre, sudor y lágrimas que la mujer conquistara espacios propios en la militancia del partido y fuera del partido, en los movimientos sociales también. La diferencia entre la mujer rural y la de la... Eso es muy importante también, porque Jaén, en gran parte del periodo histórico que abarca el libro, y todavía es una provincia agrícola. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que muchas mujeres de las que aquí aparecen, pues hay infinidad de mujeres de municipios de la provincia de Jaén, de muchos municipios, ¿no? Entonces, pero yo he sido especialmente sensible. En el capítulo 3 hay un listado amplio en contra de muchas veces lo que pudiera parecer, hombre, lo hizo muchas mujeres, muchas. Bueno, es que he querido expresamente, hay en el segundo epígrafe del capítulo 3 está dedicado a la represión que sufrieron las mujeres, nombre y apellido. Y están citadas mujeres de distintos municipios de la provincia de Jaén con su nombre y su primer apellido por su padre y el segundo por su madre, para que tengan identidad propia, para que se sepa que eran mujeres de carne y hueso, no una estadística, no un número. Pues, y he dicho varias veces ya en las presentaciones que llevamos que imaginemos una mujer del medio rural, de la sierra o de la campiña, un pueblo chiquitito, que no ha salido nunca de su pueblo, estamos hablando del año 39 o 40, y que sale por primera vez del pueblo, se deja en el pueblo a los niños, a su familia, a su ambiente, nunca salió del pueblo, y porque su marido o ella había sido de la UGT, había sido del partido, o había estado en el Socorro Rojo, cosiendo ropa para los soldados del frente republicano, pues le caen 3, 4, 5, 6 años de prisión y de golpe y porrazo la sacan del pueblo y se la llevan a la cárcel de mujeres de Gerona, de Saturrarán en Guipúzcoa o de Amorebieta en Vizcaya. Pues eso era, imaginémonos eso. Imaginémonos eso y lo que sufrieron estas mujeres. Digo sufrieron porque el choque no solo de insuficiencia, de mala alimentación, de mala higiene en las prisiones, no solo desde el medio rural, que no habían salido nunca, era un choque más grande todavía. Porque claro, Jaén he dicho antes que fue zona de retaguardia. Aquí vinieron muchas mujeres de fuera. Algunas comunistas que aparecerán aquí vivieron durante la guerra en la provincia de Jaén, pero no eran de aquí, ¿no? Claro, aquí como digamos que se refugiaron. Sí, era una zona de retaguardia y en la zona de retaguardia pues viene gente desde la zona que estaban conquistando las tropas franquistas, ¿no? Pero las mujeres rurales, las mujeres del campo, es que salían de una manera... Hay que imaginarse eso, llegar a una prisión con falta de higiene, con falta de agua, de comida mala. Con abuso por parte de la policía. Sí. Hay que tomar conciencia de eso y yo creo que, repito, insisto otra vez en aquella idea, sacar a la luz a estas mujeres es un acto de justicia, porque no habla de ellas ni Dios. Sí. Lo digo claramente, parcialmente ha sacado algún autor que otro, alguna mujer, pero un estudio así sistemático, ordenado, estas son mujeres del PC, porque bueno, yo me estoy limitando a sacar a flote la historia del PC, pero hay mujeres de socialistas, mujeres de la CNT o de otras organizaciones, o de ninguna organización. Mujeres simplemente mujeres que fueron milicianas en la primera fase de la guerra, que en algún momento no estuvieron de acuerdo con alguna posición. Los enlaces necesariamente no fueron necesariamente todas del partido. Sí, eran familiares de guerrilleros y se exponían como bueno, pues todo eso aparece en el libro y yo creo
que, vamos, hago hincapié por lo que tú decías antes, Pedro, de la diferencia que puede haber y la hay, ¿no? Las mujeres... Claro, es que yo me pongo en la situación de las dificultades que ya se vive en los pueblos a día de hoy, en muchos casos, bueno, este es un pueblo, pero es un pueblo, digamos, grande, en comparación con otros, de las dificultades que se viven para hacer política, hombres y mujeres, pero más si cabe, si eres mujer, que tienes tu carga, la mayoría de veces la carga familiar es para ella, la inmensa mayoría, 9 de 10, eso estoy diciendo, que además tienes que buscarte un trabajo y la dificultad de que hoy que si estoy trabajando y encima milito en algún sitio, como se entrega el jefe de la empresa, me puede costar tal y cual. Encima estoy viviendo en un pueblo, que ahora voy a comprar pan, que me conoce el panadero, que me conoce la pescadera. Entonces la dificultad en los tiempos de hoy, que ya es, si nos ponemos en esos tiempos, en los que además se perseguía, porque hoy puedes tener represalias, pero bueno, hoy puedes decir abiertamente soy de esto, pertenezco a esto, voto al otro. Pero en esa época era más difícil todavía. Eran heroínas. Si eres, claro, ya ser hombre en esa época del PC ya era complicado. Era complicado. Encima eres mujer. Mujer, y en un pueblo de golpe te señalaban, de golpe te juzgaban. Si encima eras de las que a lo mejor podías decir, oye, yo voy a preparar un poquillo más de guiso, de lo poco que tenga, para esos que están escondidos en la sierra y que están enfrentándose a los civiles, intentando defender la poca democracia que quedaba ya. O incluso que no tuvieran relación con guerrilleros de la sierra, pues hay muchas mujeres que fueron humilladas en espacios públicos de los pueblos. La represión después del triunfo de Franco en la guerra fue terrible, la represión fue terrible. Y esta es una faceta de la represión de las mujeres, que yo creo que merecía la pena, y yo en ese sentido estoy contento, ¿no? Mira, yo entiendo que esta es una reflexión que tú haces contando la historia, pero a mí, que soy la generación que está tratando ahora de que la lucha siga adelante, pues me parece interesante que este libro no solo lo tenga yo en mi casa para leérmelo, sino que tengamos, como vamos a tener otro aquí en el archivo del propio partido, pues para la gente que pueda acceder, que sepan, que busquen la información de lo que fue la lucha de las mujeres, de la militancia, porque es muy, muy, muy importante, lo estamos viendo, lo vamos a sufrir, por desgracia, si no lo evitamos en las próximas elecciones y demás, la falta de organización de la clase trabajadora, porque por lo que decía antes, nos han enseñado a que no somos la misma cosa, a que nos dividen, si tú tienes un coche de un poquillo más caro que el mío, a lo mejor tú crees que eres de una clase social, yo soy de otra. Entonces el capital ha sabido leer perfectamente lo que tenía que hacer para dividirnos a la clase trabajadora, la importancia de militar y de que la gente se eche para adelante, se una. Y la vinculación con lo que hacía antes Bartolo, que yo creo que es importante, pues que no olvidemos que el pasado, decías tú, que no se repite, pero sí suena muy parecido y puede sonar muy parecido a cosas que estamos hoy viviendo. Desde luego. Hombre, claro, salvando la distancia, no hay duda, porque la tecnología pues marca muchísimas distancias, muchísimas diferencias entre una época y otra. Pero en lo social, que progresa de forma distinta y muy lentamente a la tecnología, pues sí que hay mucha similitud, lo que estamos diciendo, ¿no? De estos tiempos con los tiempos aquellos de la República, y sobre todo más de la República del 35-36. Hay mucha similitud entre cómo las fuerzas reaccionarias se ponen como se ponen porque pierden el poder, y aquí como las fuerzas reaccionarias porque quieren conseguir el poder que perdieron también en su momento. Sí. Bueno, un detalle, el prólogo del libro es de Ana, compañera. ¿Qué significa tener? Porque ella es que la tenemos aquí en el público. Ella es una de estas mujeres comunistas. Sí, bueno, Ana ha hecho una incorporación, a mi juicio, seria. La misma presencia que hace es muy interesante. Eso es. Ella ha escrito el prólogo del libro y yo creo que es un texto que merece la pena ser leído.
y han hecho una aportación importante a lo que es el feminismo. Feminismo significa igualdad. No es lo mismo que machismo, ojo, porque también hay un tópico en el ambiente. Yo ni machista ni feminista, ojo. Machismo es prevalencia del hombre sobre la mujer. No se puede aceptar eso. Y sin embargo, feminismo es igualdad. Eso es lo que dice el diccionario, los dos términos. Entonces, por lo tanto, ojo con eso, ¿no? Feminismo es igualdad. Y Ana ha hecho una aportación importante porque ha escrito un ensayo sobre el feminismo que se llama El laberinto del patriarcado, que es un libro que publicó hace poco. Y yo creo que el prólogo está bien y hace un enfoque bastante acertado de por dónde va el libro, ¿no? Y yo estoy contento, lógicamente, que lo haya escrito, ¿no? Contaremos con Ana en otros podcasts que hagamos y para hablar precisamente de eso, de la vinculación. Pero sí quería volver al libro. ¿Cómo ves tú la idea, más que al libro, a la militancia? Yo insisto mucho en el tema de la militancia, que la militancia, cuando hablo de militancia no quiero decir siempre que pago una cuota, sino la militancia activa de tener tus ideas claras, de saber dónde te tienes que situar y de pertenecer a ese grupo que está reivindicando derechos. ¿Ves ahora mismo a la juventud, ya no te voy a hablar de la gente de tu edad, porque doy por hecho que los que os rodean a vosotros, pues sí son gente con militancia, me refiero de conciencia de clase? ¿Está la juventud en esa línea? Yo tengo ilusión en que la juventud va a encontrar su propio camino, como debe ser. No hay un tronco común. Hay un tronco común que es lo siguiente, vamos. A ver, el problema también de la izquierda es que mucha gente piensa que la lucha empezó con el mismo y no es consciente de que la lucha empezó hace muchísimo tiempo, con otra gente. Es una idea que a mí me gusta decir al final, pues lo digo ya. Nosotros somos eslabones de una cadena que otros empezaron hace mucho tiempo y otros seguirán cuando nosotros ya no estemos, ¿no? A lo mejor no tenemos que tener objetivos ilusorios, inalcanzables. Nuestro deber histórico, los que vivimos ahora, tanto jóvenes como mayores, es que si somos eslabones de la cadena, no consintamos que se rompa la cadena. Exactamente. Esta es la misión histórica que tenemos. Y cada uno debe encontrar su sitio para que él, como eslabón, cumpla esa función histórica y que no se rompa la cadena por él. ¿Qué se puede hacer? Pues un joven puede procurar seleccionar la información, porque antes decía Bartolomé una cosa también muy importante. Ahora lo que hay es o tú, o los dos, o los tres lo decimos, hay una sobredimensión de información, hay una inflación de información, hay muchísima información. Antes no, antes un trabajador del campo veía un trozo de periódico y lo leían 7 u 8 obreros, el trozo de periódico. Y además, sí. Además en grupo. En grupo, ¿verdad? Y si alguno sabía leer, uno que sabía leer lo leía para todos. Sí. Pero hoy hay infinidad de información. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy entonces? Seleccionar la información. Porque seleccionar la información ya es una elección. Y entonces todos podemos elegir, pues depende de qué información. No nos fiemos detrás de un gran medio de comunicación que tiene una línea editorial que se llama decir que tiene una ideología, está un propietario, está un gran propietario detrás. Hay muchísimos bancos españoles que son los dueños, desde el punto de vista de las acciones, de las empresas que editan o tienen los principales medios de comunicación, tanto televisiones como periódicos o radios, ¿no? Entonces, los jóvenes podemos seleccionar la información. Los jóvenes tienen que tener contacto entre ellos, aunque sea un contacto distinto al que teníamos nosotros. Pero la militancia en solitario, he dicho antes, o la preocupación social en solitario es una contradicción, no sirve para nada. Si se relacionan unos con otros y están en una asociación, en un partido, en un sindicato, en un club deportivo, en una peña flamenca, lo que sea, pero que traten los problemas que tienen alrededor. Las personas debemos tratar los problemas que tenemos alrededor. Y todo eso se puede hacer. O se puede participar en los sitios comunes, o podemos estar en los espacios comunes y no aguantarnos con la avalancha de barbaridades que se dicen. Algunos creen que la carnicería es suya y llegan allí y te sueltan, yo qué sé, pues resulta que si lo de las paguitas, que si no sé qué, que si no sé cuánto,
que si y Pedro Sánchez tiene la culpa, digo Pedro Sánchez porque es el presidente del gobierno actual, tiene la culpa de la muerte de Manolete. Digo, hombre, y entonces uno llega a la carnicería, oye una barbaridad, y con todo respeto, sí, porque la izquierda somos gente de respeto, pero con todo respeto, pero con toda firmeza, pero este momento, yo no estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo. Hay que participar en los espacios públicos, en el bar, en la carnicería, en la peluquería, en el mercado, en el supermercado. Hay que participar ante mensajes que son verdaderas barbaridades, que niegan la igualdad entre el hombre y la mujer, que niegan que hay una agresión a la naturaleza actualmente. Todas esas barbaridades las expresan y a veces en plan pistolero del oeste, ¿verdad? Bueno, pues no hay que aguantarse. Con respeto, nosotros no queremos ser pistoleros del oeste. Queremos ser una persona sencilla, pero la sencillez en la forma, pero la rotundidad en el argumento. Mire usted, yo con eso no estoy de acuerdo. Sí. Y va uno en un autobús y oye una barbaridad y dice, no, pero usted, un momento, yo con eso no estoy de acuerdo. Y entonces, todo eso es lo que podemos hacer. Podemos seleccionar las lecturas, podemos hablar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros vecinos. Todo eso es que no se rompa la cadena. Ahora, si agachamos la cabeza y nos damos por vencidos ya, pues ya no estamos cumpliendo con nuestro deber histórico de que no se rompa la cadena. Yo creo que esto se puede seguir haciendo hoy. Sí. Os voy a hacer una pregunta a los dos, que sois veteranos. Sí. Hay veces que desde la izquierda, yo por ejemplo digo que estaba ahora en la aceituna, está escuchando a gente más joven que yo, como os decía antes, yo ya soy de la mediana, y a mí me gustaba escucharles porque ellos son los que me transmiten el por qué quizá a nosotros nuestros mensajes no les llega o no les llega, o todo lo que les llega no les llega bien, o no se sienten identificados con lo que les llega de nosotros. Yo en vez de hacer de padre regañoso, de que cada vez que decían algo que no me cuadraba, le echaba la bronca, no. Lo que trataba de hacer, pienso, era entender por qué estaban ellos en esa situación e incluso a veces decía, pues quizás les venga bien equivocarse. ¿Ha pecado a la izquierda o peca a la izquierda de ese decir nosotros tenemos esa arrogancia de decir nosotros llevamos la razón continua y constante y no nos planteamos la idea de escuchar a las nuevas generaciones y permitirles también ese margen de error? Totalmente, vamos, yo por lo menos, no sé qué pensará Bartolo, pero yo pienso que sí. Una persona de izquierdas tiene que tener un conjunto de características. Una es la sencillez. Si una persona de izquierda no le entiende un semejante, un joven o un mayor, un obrero, si no te entiende un obrero, el problema es tuyo, no del obrero. A los grandes líderes nuestros a lo largo de la historia lo entendían. Cuando Dolores Ibarruri dijo no pasarán, lo entendió todo el mundo. O cuando Carlos Marx dijo proletarios de todos los países, obreros de todos los países, unidos, porque la unidad es vuestra fuerza. Eso lo entendía todo el mundo. Entonces, quiero decir que ahora hay algo así, la sencillez, que nos entiendan, ¿no? También la pasión, ¿no? Hay que poner pasión en la idea nueva, alternativa a lo existente, contraria a veces a las barbaridades que ocurren. Hay que defenderlas con pasión. Con pasión no es con violencia, pero sí con pasión, con vehemencia, porque debe conmovernos la idea nueva, la idea alternativa, ¿no? Y después otra cosa que yo creo que tiene que tener una persona de izquierda es lo que tú decías, sencillez, también pedagogía, ¿no? No tratar de abrumar a nadie. Nosotros tenemos nuestros propios argumentos y los defendemos como otro defienda los suyos. Pero defenderlos con sencillez sí, con argumentos también, pero con pasión y con convicción, ¿no? Yo creo que esto sí que los jóvenes están bastante huérfanos de esto. Porque es que la política también, yo diría no sé, a mí me ha servido. Yo distingo entre la política y la politiquería. La política es algo sagrado, en el sentido de que debe ser el afán colectivo de analizar los problemas que tenemos y las propuestas que hacemos para mejorar nuestra vida y las relaciones entre nosotros, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los vecinos, en el ámbito del ayuntamiento, de la educación, de la sanidad o de la relación entre los hombres y las mujeres. Esa es la política con mayúsculas. Análisis, analizar, conocer las cosas y tratar de mejorar las cosas.
La politiquería es el bla, 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 bla. Y eso a una persona seria de izquierda, a mí, lo repito, a mí no me interesa nada eso. La politiquería no me interesa absolutamente. Al final eso no tiene raíz y claro, acaba cayendo. Y lo que tú decías antes, pero el capital es muy cuco. El capital es muy cuco y llena las televisiones, los programas de politiquería barata, de tertulianos que parece que son todos muy listos. Pues hay tertulianos, hombre, que todo es mi respeto, pero hay otros que lo que dice a mí no me merece ningún respeto. ¿En qué sentido? Es que son muy listos, lo saben todo. Ocurre un hecho y a los 3 minutos tienen opinión. Sí. Digo, con el trabajito que me cuesta a mí enterarme de algunas cosas. Y ellos se enteran enseguida. Ellos se enteran rápidamente. No te saben hablar de accidentes de trenes, de de apagones. Y entonces yo, uno que sabe de todo, digo, ojo, que a lo mejor sí es imposible saber de todo tan rápido como tú. ¿No será que te han traído aquí para que parezca que sabes de todo y estás condicionando la opinión de los demás? Ojo con los tertulianos, ¿no? Además siempre saben de todo, pero siempre tienen la opinión en una determinada posición ideológica. Sí. Yo recuerdo lo que nos planteaba los años 86, 87, cuando nace Izquierda Unida, cuando yo me lanzo también en la política, me meto, porque hasta entonces, y fue Luis Moraga el que me sí, encantó. Y aquí me imagino, en todo sitio, ¿no? Siempre, Izquierda Unida que surge con una ilusión tremenda en aquel momento, y esa ilusión se traslada a la gente. Cuando se hace partícipe, porque como tú dices, tú como ni más ni menos que enseñarle lo que es la democracia, que es siéntate, vamos a hablar, a ver lo que piensas tú, lo que yo pienso sobre el atajo de la aceituna, sobre el problema que se surja, ¿no? Y a partir de ahí sí que los chavales, si se implican, a otros no les interesará. De hecho, muchos se fueron de aquella asamblea, empezaron con algo y se sacudieron, pero en cambio enganchó a mucha gente. Sí. Enganchó a mucha gente porque ellos también se sentían partícipes. Y al sentirse partícipes, pues se siente importante en el sentido de que también tu opinión pues sirve y a lo mejor es la que coincide con la de todos. Por supuesto. Claro, es que hay que saber. La democracia yo creo que es la herramienta más grande que puede tener la izquierda. Sobre todo hay que saber que la constancia y la militancia es importantísima, pero también hay que leer los tiempos en los que vivimos. No solo la mayoría de personas no se informa, sobre todo la gente más joven que yo, de 40 para abajo, no se informa a través de los medios de comunicación tradicionales, ni televisión, ni radio, ni prensa escrita, a través de las pantallas, de las redes sociales. Entonces, y ahí no tenemos un tertuliano, ahí tenemos miles de voces que cada uno expresa su opinión como quiere y entonces es mucho más difícil. No digo controlar, que yo no hablo de control, ellos, ¿no? Sino poder estar enfrentando cada uno de los argumentos porque nosotros desde la izquierda siempre, o lo veo yo así, siempre lo hacemos desde la reflexión calmada, desde vamos a entender esto en el contexto histórico, no sé qué, mientras que la mayoría de mensajes que se vierten hoy en redes sociales son rápidos, son cosas viscerales que salen, pum, los pisos, ¿por qué está la vivienda tan cara? Pues porque la ministra de vivienda es una ladrona. ¡Pum! Y eso se expande, no entra reflexión, no vamos a la raíz, que ya se ocupa el capital de procurar hacer un muro de contención de llegar a la raíz, que es el capital que está haciendo que la vivienda esté. Entonces, hay que saber llegar a la gente joven, dejar que hable, primero de todo, escucharla, reflexionarla y después ya, dentro de su jerga, digamos, intentar llegar a hacerle entender que son obreros y que tienen que militar, porque es la mejor forma de combatir al capital, que es el que está jodiéndole la vivienda. Sí. Es la forma. Pero muchas veces yo creo que nos perdemos. Primero en las batallas identitarias de lucha de siglas. Ahora que estamos en el proceso andaluz, estamos viéndolo otra vez de nuevo, que en vez de estar hablando de lo importante, digamos, estamos de nuevo otra vez a ver si la izquierda se une, ya lo decía más, proletarios unidos, pero sin embargo nosotros estamos haciendo miles de cortijillos políticos para no estar unidos. Entonces, eso también desgasta muchísimo, desgasta a la gente joven dice, ¿estos qué? Sí. ¿A qué vienen estos? Como decía uno, no sé quién fue, un periodista que decía, a mí para que me robe un comunista me va a robar uno de derecha. Decía, que por lo menos saben lo que hacen, decía. Entonces, yo creo que también hay que hacer esa autocrítica que tú ahí hacías también, hablando de lo que ha sido la reflexión
en el tema de la igualdad a lo largo de los años del Partido Comunista y de ese machismo instaurado dentro de la organización. Pero hay muchos sectores en los que deberíamos hacer la izquierda en general la reflexión. Yo estoy de acuerdo con eso, es decir, que hay formas nuevas de acción política, que la izquierda tiene que avanzar, que a lo mejor no está suficientemente al logro de eso. De todas maneras, eso estoy convencido, y a lo mejor ya lo van a hacer otros y no mi generación, ¿no? Que estamos en otra página, pero yo también estoy convencido de que hay cosas que las hemos dejado que eran buenas. Ojo con esto. Herramientas. Sí. No estamos hablando de herramientas. Decir, lo que funciona, ¿por qué se cambia? Lo que funciona no se debe de cambiar ni arreglar, ¿no? Y entonces hay fórmulas y formas de lo que ha sido históricamente el movimiento obrero, la lucha de los trabajadores por una sociedad más justa y más igualitaria, que se han ido abandonando. Y por ejemplo, las reuniones presenciales, como estamos aquí los tres, para mí son insustituibles. Eso no lo sustituye ninguna red social. ¿Por qué? Porque las reuniones del partido, del sindicato, de la asociación cultural, o de lo que sea, de las mujeres, de una asociación de mujeres, las reuniones suponen un contacto personal, un intercambio personal, y se crean lazos de afectividad. La unidad que está montada en ideas y encima en lazos de afectividad es más fuerte, más potente. Eso es insustituible y sin embargo se está dejando. Sí. Hoy es muy complicado hacer. Prefieren reuniones online que reuniones presenciales. Cada uno en su casa. Yo lo que digo es que las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, que es como se llama la cosa, las nuevas tecnologías, pues tenemos que utilizarlas, por supuesto, pero para mí sin dejar cosas que han funcionado toda la vida, ¿no? Yo creo que hay formas escritas que no se deben de dejar del todo. Pues una hoja informativa, ahora hacerla clara, sencilla, impactante, que no sea una cosa pesada y tal. Yo la utilizaría en el medio rural más todavía. Y sin embargo se ha dejado bastante por utilizar, ¿no? El tema de las elecciones, pues los programas hay que hacerlos con más tiempo. Si quieres y difundir ideas básicas, no un tocho de programa. Es decir, un programa es una cosa, en sentido profundo, un programa es una herramienta de cambio sobre las cosas que nos gustan. Todo el programa se debe resumir mucho, debe ser serio, bien hecho, y eso no hay que dejarlo. Porque la gente va a leer los programas. Si la gente no lee un programa en un texto, a lo mejor tampoco lo lee en una red social. Claro. Entonces, es decir, que, sin embargo, los programas hoy están, todo el mundo habla de programas. Pero desde que empezamos con Izquierda Unida en el año 86, con convocatoria por Andalucía en el 84, del programa que nos decía Julio, ¿no? Por cierto, les decíamos a Julio, y yo sigo diciendo ahora, y otra cosa que no se debe dejar, el programa no se debe dejar, y la organización, ¿no? A Julio le decíamos en nuestra época, Julio, programa, y organización. Los trabajadores, si no están organizados, no van a avanzar en la lucha por una sociedad mejor, en ningún ámbito. Si los padres de alumnos no se organizan en un colegio, pues a lo mejor el colegio sigue con los mismos problemas. Y si en el ayuntamiento no se organizan por barrios sobre determinados problemas para decidir que esta inversión es más prioritaria que la otra, pues a lo mejor deciden muy poquito en el ayuntamiento. Es decir, organización. Eso yo creo que no es antiguo. Eso es. Estas cosas que yo estoy diciendo para mí no son nuevas. Lo nuevas es las nuevas tecnologías, claro, que hay que utilizarlas bien, de acuerdo contigo, Pedro, y que a veces no sabemos, y los de mi generación a lo mejor sabemos menos, por un corte, lo que llaman la brecha digital, ¿no? Claro, quizás nos ha pillado, nos hemos quedado ya atrapados en la brecha digital, pero sabemos un poco más de herramientas que yo no le diría antiguas, sino clásicas. Lo clásico, ojo, no caduca, y cosas buenas que se dejan es un error enorme. Para mí hay muchos problemas de la izquierda que se han dejado cosas que han funcionado siempre, toda la vida, bien. Yo lo veo así, por lo menos. Sí. Sí, y además nosotros hacemos una cosa aquí, al menos procuramos hacerla una vez al año,
que es el error republicano. Por ejemplo. El error republicano es una herramienta fundamental para juntarnos unos cuantos, que además solemos estar muchos, y ya pues, como dicen los mexicanos, practicamos. Estamos llegando al fin del programa. Os pido una reflexión a los dos sobre el libro, sobre la conexión de la historia de las mujeres comunistas con el futuro de las mujeres de la izquierda, no solo en la provincia de Jaén. Os invito a que hagáis la reflexión. Pues para mí es muy importante la memoria histórica, la memoria de lo que hemos sido, no solamente nosotros, sino también de los que nosotros venimos. Es importante conocerla, es importante y trasladarla a la gente joven. A esa gente joven que está hoy, sí, es verdad que está despistada muchas veces porque quiere y muchas veces porque le han hecho que esté despistada. Y para mí es esencialísimo el libro de Luis, en ese sentido, es muy esencial que nos una, porque nos está diciendo quiénes somos para poder continuar diciéndonos lo que somos. Bueno, yo una idea que he dicho antes, ¿no? Nuestra misión, creo yo, que es la gente de progreso, la gente de izquierda, los comunistas, los de Podemos, los de Comisiones Obreras, de UGT, de asociaciones de mujeres, de cualquier tipo de colectivo en Torreperogí, en todos sitios, nuestra misión es que no se rompa la cadena de la izquierda, ¿no? Y por lo tanto alimentemos todos desde donde estemos, desde nuestro sitio, alimentemos que ese eslabón sea fuerte para que, igual que nosotros hemos tomado testigos de otros que nos precedieron, otros lo vuelvan a coger, ¿no? Esa es una idea que a mí me gusta y además tengo conciencia de ella. Y después otra cosa, los jóvenes que tengan en cuenta lo que he dicho al final. En mi intervención anterior, una persona de izquierda, en este caso mío, un comunista, debe ser una persona bien informada, una persona que se organice bien y que tenga espíritu combativo. Y si esas tres cosas no decaen, pues seguramente que va a conservar el eslabón de la cadena, que repito, es la misión que tenemos. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Luis, por venir, por acompañarnos, por mostrarnos el relato de las mujeres de la lucha del Partido Comunista en la provincia de Jaén, al que invitamos a que tengáis acceso y lectura. Bartolo, por acompañarnos en la reflexión. Ana, detrás de cámara, a la que esperamos también tener en próximos podcasts. Y a vosotros y a vosotras, como siempre, agradeceros, perdonad por estas semanas, meses que hemos estado sin programas, pero también tengo una vida laboral que no me permite siempre hacer todo lo que me gusta. Gracias por estar ahí y os invito a seguir el podcast, el video podcast Las Nadie, en este espacio La Gota.